¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la charla CDMX. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se están conectando. El día de hoy quería platicar con ustedes sobre un tema muy importante que está en la agenda pública prácticamente desde la semana pasada con mucha fuerza y que se refiere al tema de los fideicomisos. En México desde hace muchos años han existido los fideicomisos, que son básicamente un contrato que se da entre instituciones y que por lo general beneficia a personas físicas y a quienes se determine que van a ser los beneficiarios. Mucha gente que a lo mejor no se interesa porque la palabra fideicomiso le parece como muy compleja o no lo entiende, y por eso ha sido un tema complejo de explicarle a la sociedad de lo importante que es que no desaparezcan, aunque prácticamente ya están por desaparecer. No todos, sino los fideicomisos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que están llenos de corrupción. Los fideicomisos, en un principio, lo que les tenemos que decir es que sirven para que se pueda administrar un bien, que es importante que se mantenga, por así decirlo, etiquetado. Un bien, o me refiero a un bien que puede ser un bien mueble o un bien inmueble, puede ser dinero nada más, pueden ser espacios, diferentes bienes que son los que tiene una institución, en este caso de las instituciones del gobierno federal, y que sirven para beneficiar a muchas personas que se dedican a actividades específicas. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya por orden presidencial, por orden de Andrés Manuel López Obrador, se tomó la decisión de extinguir 109 fideicomisos en México. Estos fideicomisos representan un monto de 68.400 millones de pesos. Ese es el dinero que el gobierno hoy en día va a administrar de manera directa. Elimina estos fideicomisos que, como les decía, son figuras jurídicas que están establecidas donde se determina un objeto específico que se debe de cumplir bajo un esquema de transparencia. ¿Qué ha dicho el presidente? El presidente ha dicho: en México, en los gobiernos pasados, estuvo lleno de corrupción y los fideicomisos que voy a extinguir es porque no sirven para nada y porque están llenos de corrupción. Se ha operado mal el recurso, se han desviado recursos y ya amenazó incluso con decir que va a presentar pruebas. Lo cual no nos sorprende. Sabemos que efectivamente ha habido mucha corrupción en México en gobiernos anteriores, en el cual han participado todos los partidos. Casi ningún político, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, ni del Verde, ni de Movimiento Ciudadano, ni ahora Morena, se salva de estar inmiscuido en asuntos de corrupción. Aquí se refiere más a los gobiernos que han tenido el poder, que ha sido el PRI y el PAN a nivel federal. ¿Cuáles son los fideicomisos que se vieron ya afectados? Pues es el de Cooperación Internacional de Ciencia, que tiene que ver con todo lo, imagínense todo lo importante que México está desarrollando en ciencia y va a perder ese recurso. El CONACYT, por ejemplo, también tiene varios fondos que van a desaparecer. También está el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Imagínense ustedes lo grave que es desaparecer este fondo. Por poner un ejemplo, si ahorita que estamos hablando del huracán Delta golpea Quintana Roo, Campeche y genera daños, cosa que por fortuna no ha sucedido, de aquí se destinaban los recursos para ayudar a la gente a recuperar lo perdido. Ahorita este dinero va a quedar en manos del gobierno federal y él va a decidir a contentillo a qué gobernador sí se lo da y a qué gobernador no se lo da de manera directa. Eso es muy grave. Ahora, otro fideicomiso que desaparece es el del cine, Fidecine. Muy grave porque el cine mexicano es una industria que desde hace muchos años se ha tratado de reavivar, de impulsar con mucha fuerza y no se ha podido. Que ahorita lleguen en este machetazo es muy grave. Por eso veíamos ahí a Daniel Jiménez Cacho, un gran actor, que por cierto simpatiza con el gobierno actual, con Morena, y haciendo críticas muy puntuales y hizo todo un movimiento para decir no desaparezcan los fideicomisos, nos van a afectar, y aún así pasaron por encima. Bien, también se encuentra el tema del deporte.
Hay uno que nos preocupa mucho, que es también el de la ayuda a víctimas y a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Por ponerles un ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya lleva 2 años, no ha podido reparar el daño de esas personas que han sido víctimas de una violación de derechos humanos. En el caso de periodistas, que es el tema al que yo me he dedicado, a acompañar a periodistas en situación de riesgo, pues hemos visto cómo en esta administración a los periodistas se les ha olvidado ya el tema de su riesgo y los están regresando a su casa, a sus entidades donde sigue operando el crimen organizado que fue quien los amenazó. Y les dejaron de dar la ayuda, como si ya en este gobierno no existieran riesgos ni peligros y eso hubiera quedado en las administraciones pasadas. Es una irresponsabilidad. ¿Y qué pasa aún? Pues que los periodistas ahora no van a tener ya este fondo. Será seguramente la Secretaría de Gobernación, que es la que opera a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el Mecanismo de Protección a Periodistas, los que de manera directa, discrecional, digan a quién se apoyan y a quién no. Eso va a pasar. Es triste, es grave y es lamentable. Sí, había mucha corrupción en esos fideicomisos y en esos fondos que manejaban los gobiernos pasados, también en perjuicio de las víctimas y de los periodistas. Eso lo sabemos y lo hemos señalado y siempre se ha dicho. Pero se ha dicho sanear, hay que sanear. Eso es lo que no se hace. Ahora, sorprende mucho que, por ejemplo, el presidente no toque los fideicomisos de aduanas y del ejército, que suman más de 100 mil millones de pesos. Con ellos no se mete. Cuando sabemos que el tema de las aduanas está plagado de corrupción. Y en el ejército, pues simplemente decide no tocarlos para no meterse con el ejército. Es muy grave porque si comparamos las cifras, pues obtendría más recursos de estos fideicomisos. Y si él está diciendo que el argumento es la corrupción, tendrían que desaparecer todos y ver qué forma nueva encontramos para garantizar los recursos y las acciones. Pero aquí se están determinando ciertos fideicomisos con intenciones muy claras, que apuntan hacia lo clientelar, desgraciadamente. El gobierno de México está pensando de manera clientelar, fidelizando, tratando de fidelizar votos a cambio de dinero, y eso es lo que va a hacer ahora, porque el presidente dice, no, el dinero ahí está, no lo voy a tocar, nada más que yo voy a decidir a quién se lo doy y cómo se lo doy. Bueno, pues imagínense qué cosa más discrecional y terrible en una democracia que eso. Los fideicomisos en México representan el 7.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 1 billón de pesos. Entonces imagínense la cantidad de dinero que está en juego. Ahora, el presidente dice que es por corrupción, pero si fuera por corrupción, pues lo congruente y lo lógico sería desaparecer todos en primer lugar. En segundo lugar, desde 2014, con la nueva ley de transparencia, se logró meter a los fideicomisos, porque efectivamente muchos fideicomisos anteriormente eran entes totalmente opacos, que utilizaban la protección del fideicomiso para meter ahí el dinero, los bienes y utilizarlos como se les diera la gana, y entonces sí, cometer muchos actos de corrupción, beneficiar a ciertas personas sin dejar huella de cómo se manejó el dinero. Por eso eran tan afamados y tan queridos los fideicomisos. Ahora lo que está pasando es que deciden desaparecer algunos, pero pues no entendemos, porque desde 2014 la ley de transparencia ya los establece como entes sujetos obligados a transparentar cómo administran cada uno de los pesos que tienen y que reciben. Es decir, hay una ley que te puede obligar a que transparentes cómo es el manejo de recursos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el interés? Por eso insisto, el interés es meramente electoral. El debate ahorita está en el Senado. Vemos que seguramente la mayoría de Morena se va a imponer y desaparecerán. Ya está por ahí el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, diciendo, no se preocupen, el dinero aquí está y lo vamos a repartir de manera directa para evitar corrupción, como si repartir el dinero de manera directa a las personas como gobierno no fuera sospechoso o digno de un acto también de corrupción. Pero ahí está, demos el beneficio de la duda, es un tema en el que ya se avanzó. Ahora la lucha sigue por buscar que los fideicomisos y que el dinero que está aquí sí se garantice estas actividades que se van a afectar, y que las personas que hoy son víctimas o que dependen de los fondos y están perdiendo
el apoyo por parte del gobierno. No lo dejen afuera. Esperemos que no pase, esperemos que el gobierno recapacite y encuentre un mejor sistema, más transparente y más claro, para entonces sí manejar estos recursos con el objetivo final, que es el de beneficiar a los mexicanos, en arte, en cultura, en deporte y sobre todo en donde nos tienen una gran deuda, que es en la reparación del daño a las personas que son víctimas, porque se les han violentado sus derechos humanos desde hace muchas décadas. Esperemos que así sea. El debate está abierto, los invito a que se sumen y estaremos muy pendientes para lo que venga. Muchas gracias por haber estado hoy en la charla CDMX. Nos vemos en la próxima. Abrazos, no periodicazos.